Estamos de regreso, como siempre, una mañana especial, una mañana llena de información. Adelante, Jimmy, Fabiolita. Justo ese tema es para los caballeros que nos acompañan el día de hoy, en sus hogares, de repente, la gente que trabaja acá en segundo piso, sobre todo nuestro amigo Javier Tururú, que ya han pasado los 40 años y de repente quieren hacerse un arreglo. Entonces, los hombres se preguntan, ¿en qué parte nos haremos esos pequeños arreglos? De repente los párpados, botox, todos esos temas vienen de la Clínica Peruana del Rostro, el doctor Julio Gavidia. Doctor, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, buenos chicos? días. ¿Qué tal? Buenos días. Trayéndoles ahora este tema que es bastante... Hemos hecho una compilación en la clínica y hemos hecho un estudio de más o menos los procedimientos más frecuentes que los pacientes varones, porque esta vez vamos a hablar solamente de los hombres, que vienen con nosotros pasados los 40 años, se realizan en la clínica, ¿no? Nos hemos dado cuenta que los pacientes varones cada vez son más en el número de ellos que llegan con nosotros, y no solamente solos, llegan a veces con las parejas, ¿no? Que las parejas a veces, después de hacerse un arreglo, ellas llevan al esposo o a la pareja para que nos acompañen y que vengan a la clínica para tratar también de que ellos mejoren su apariencia física. Y después de los 40 años, el rostro de los hombres, igual de las mujeres, ya lo trataremos en algún momento, pero los varones sufren algunos cambios, los cuales son muy fáciles de poder revertir y hacer que el paciente tenga una apariencia mucho más juvenil, que el rostro se vea mucho más refrescado y que eso les permita que se sientan mucho mejor, incluso con las parejas, que muchos de nosotros, y me incluyo, tenemos mujeres o esposas que son más jóvenes que nosotros y queremos siempre pues aparentar y vernos casi de la misma edad que ellos, así es. Entonces, en realidad nos podemos someter a algunos procedimientos quirúrgicos que nos permitan poder vernos bien, ¿no? Entre los primeros, hoy día no les voy a mandar fotos porque más vamos a conversar, porque es bastante importante esto. ¿Qué es lo primero que nos puede afectar a un hombre que ya llegando a los 40 años se nos va a notar el paso de los años? Bueno, a ti, Jimmy, todavía no se te nota, todavía me has hecho tu edad y no se te nota nada, pero en realidad las personas... Jimmy tiene 25. Para mí tiene 25 años, Jimmy, todavía está muy chiquillo. Lo primero que los pacientes me piden en la clínica cuando llegan es el rejuvenecimiento de párpados. Y es algo que yo también es lo primero que me fijo en ellos. Porque cuando uno tiene una conversación, en este momento que estamos conversando, lo primero lo que nos estamos viendo es los ojos, nos estamos viendo a los ojos. Y si un hombre se preocupa de otras zonas del rostro y descuida la zona de los ojos y de los párpados sobre todo, que es los párpados lo que se opera, entonces vamos a hacer que el paciente tenga un buen resultado en otras áreas, pero que no va a reflejar la disminución de la edad que el paciente necesita. Las bolsas en los párpados inferiores o como la caída de la piel del párpado superior es lo primero que yo recomiendo a los pacientes y obviamente también es lo primero que los pacientes me piden realizar. ¿Y cómo se realiza, doctor? Hay varias formas. En pacientes de 40 años no hay necesidad de hacer corte, se hace con láser, no hay necesidad de hacer ninguna cicatriz visible y la recuperación es muy rápida. Estamos hablando de 2-3 días, el paciente se recupera en 2-3 días y después de ello pueden regresar a sus labores habituales. He tenido pacientes los cuales trabajan en oficina que se operan el viernes y el lunes están nuevamente trabajando y no tienen ningún inconveniente. Entonces, es lo primero que yo siempre a los pacientes les recomiendo. Gente que, por ejemplo, trabaja de guardia, que no duerme en sus horas adecuadas, no necesariamente tienen que llegar a los 40 años. He hecho pacientes varones de 28 años, de 30 años, a los cuales ya se les notan las bolsas palpebrales, las bolsas que salen acá abajo, que le llaman ojeras, muchos de ellos, y que van a hacer que el paciente se vea cansado, que ha llorado, que ha tenido un día muy pesado. Y se los ve tristes a veces, ¿no? Entonces ellos tratan de mejorar su apariencia con este procedimiento. Lamentablemente el ritmo de vida, sobre todo aquí en Lima, en la capital, hace que nuestras horas de sueño se acorten, ¿no? Porque el hecho de que una persona de su casa salga para el trabajo, tienes que contar las horas que te va a llevar el transcurso y te levantas más temprano, te acuestas más tarde, porque normalmente ¿cuánto debería dormir una persona, doctor? Mira, lo que dicen es que uno tiene que dormir la cantidad de tiempo para que uno se sienta al día siguiente recuperado. Lo normal es 8 horas. Hay gente que duerme 6, duerme 7. Actualmente con el tráfico, Jimmy, es algo que ya los estudios ahora nos están haciendo ver mucho en lo que se refiere al manejo del sueño. Es que se te pasan muchas horas en la combi, en el micro, en el bus. Mucha gente sale de su casa a las 8, pero llegan a su casa acá en Santa Clara a las 9:30, 10, almuerzan hasta que se bañan, se cambian, llegan a las 11, 11:30. Y el reflejo de ello es que yo sé que ustedes pasan las entrevistas a veces a medianoche.
Y muchos pacientes míos ven las entrevistas a medianoche, la ven más de noche. Sí, hay gente que llega lo ve de de su noche, casa, su trabajo. generalmente varones que están trabajando y me dicen, doctor, lo vi ayer. ¿A qué hora? En la noche. Entonces me doy cuenta que muchos pacientes no duermen las horas que tienen que dormir y eso se traduce en mayor cantidad de arrugas en la cara, Ojeras. el tema de las ojeras también, ¿no? Cansancio y estados de ánimo. Las arrugas también, chicos, es como segundo punto. Muchos pacientes de 40 años, 45 años, tienen mucho problema con el tema de las arrugas que empiezan a aparecer en el rostro. Sobre Tanto todo en la zona de lo que le llamamos las patas de gallo, no, la parte de la no tiene nada. Se nota Jimmy no más- tiene Hablando, arrugas. Jimmy, por eso te escuchamos digo, a Jimmy porque estamos hablando de hombres de- específicamente esta mañana. Jimmy Cerca de no los tiene 40. arrugas. Jimmy no es un buen ejemplo. Creo que el buen ejemplo soy yo. Las arrugas acá en la frente, Ay, doctor. en los párpados, en las patas de gallo. Empiezan a aparecer estas arruguitas. Entonces se puede rellenar con botox, Entonces doctor, ¿eso? se puede mejorar, así es. El Botox, más que todo, más que un relleno, es un medicamento el cual se coloca y ayuda a relajar los músculos. Entonces esto permite que el paciente anule por completo las arrugas y se pueden hacer algunos artificios. De repente algunos hombres que tienen las cejas un poco caídas, se puede levantar un poquito las cejas sin necesidad de hacer cirugía. Y esto es también igual, Jimmy, el paciente realiza el procedimiento y al día siguiente el paciente puede estar trabajando sin ningún problema. Lo que le puede preocupar a muchos hombres, doctor, por ejemplo, para el tema del Botox o cualquier cirugía que corrija las arrugas, es que sea muy notorio, Así porque es. se ve el caso de personajes de la farándula que mucha gente debe reconocer, ¿no? Melcochita, irnos a un caso más extremo como Jimmy Santi, por ejemplo, Sí. que tú ves esos rostros y se nota que han pasado por un Así quirófano. es, sí. Y eso es el temor de muchos pacientes al momento de pensar en someterse a algún tratamiento facial. Es una verdad, cirugía pero son facial. los pacientes tienen que también ver al cirujano con el que están yendo, porque muchas veces el cirujano quiere plasmar lo que en su cabeza del cirujano plástico tiene y la idea que tiene para el paciente. En realidad el cirujano plástico lo que tiene que hacer es escuchar al paciente y hacer lo que el paciente nos pide. El cirujano plástico no es una estrella. Los cirujanos plásticos somos tan médicos como cualquier médico que existe en el Perú. O sea, ese tema de que el cirujano plástico es alguien distinto, no. El cirujano plástico es tan médico como cualquiera. Y nosotros tenemos que servir al paciente, tratar de que el paciente se sienta bien con nuestros servicios. Escucharlo, no excedernos, no exceder el tratamiento del cirujano plástico, porque si no, ahí sí tenemos problemas en la deformación y la desfiguración facial, que es lo que me estabas comentando tú. La cantidad de botox que se ponen los hombres es lo suficiente para que el paciente pueda verse bien, pero no cambiar la forma del rostro, porque si no, si ponemos demasiado botox, el rostro se vuelve muy duro, el paciente ni siquiera se puede reír No tiene con expresiones naturalidad, ya. pierde la expresión, esa es la palabra en realidad, pierdes la expresión en el rostro y eso hace que el paciente se le note que tiene algo en el rostro que no es lo normal, Sí, ¿no? claro. ¿Y el botox cuánto dura en el rostro de una persona, en este caso de un Mira, normalmente una inyección de botox te puede durar, depende, puede ser 6 meses, pueden Los ser 8 efectos, meses, ¿no? así es. Personas a las cuales gesticulan mucho el rostro, de repente puede durar un poquito menos, 5 meses, pero ese es un tiempo creo que adecuado. Una aplicación de 2 veces al año de este producto puede permitir que el paciente tenga un rostro bastante natural sin necesidad de hacerse ninguna cirugía. Entre los 40 y los 50 en varones yo no recomiendo cirugías de rejuvenecimiento facial todavía, pero si molestan las arruguitas se pueden poner estos Botox, medicamentos y el se supone. producto y el paciente se va a sentir bastante bien, ¿no? Hay otro procedimiento que usted nos hablaba anteriormente para nosotras las damas, ¿no? Y hablando de los rellenos faciales, que es mucho mejor, creo yo, ¿no? Así es, en el caso de los varones también lo piden. El tema de los rellenos, por ejemplo, a los 40 años ya empiezan a aparecer los surcos nasogenianos. Estos surcos a muchos pacientes les molesta, pero todavía no les puedo hacer la cirugía de rejuvenecimiento porque están muy jóvenes. Entonces se va a notar demasiado el cambio haciendo un lifting. Entonces se les recomienda ponerse rellenos tanto de ácido hialurónico o como de su propia grasa. Procedimiento también súper sencillo. Les estoy haciendo ver que los pacientes hombres somos menos, no vamos mucho con el tema quirúrgico. Los hombres más bien quieren procedimientos rápidos. Prácticos, que rápido el paciente se sienta en la camilla o se sienta en mi sala de operaciones, se echa un ratito y salen en menos de 40 minutos y se recuperan muy rápido. Los hombres quieren los procedimientos más rápidos, no son tan quirúrgicos como las mujeres, ¿no? Que quieren procedimientos mucho más definidos en el rostro, ¿no? Un poco de relleno en la parte de los surcos, los pacientes se van a sentir bastante contentos.
el mes pasado debemos haber hecho un promedio de unos 25 pacientes rellenos en surcos y los pacientes quedan bastante bien. Doctor, ¿y el relleno, aparte de estos surcos que usted menciona que se forman en estos lados, en esta parte del rostro, también corrige otras áreas del rostro? Sí, también podemos poner un poco de relleno en la zona de los surcos. Hay muchos hombres que tienen el ceño fruncido, que le llaman, y parece que estuvieran molestos, ¿no? Llegan con la mujer, mire doctor, mi esposo parece que estuviera molesto, y el esposo está con las dos líneas acá y que sí, no doctor, no estoy molesto. Está normal y se ríe, pero con esto así marcado, ¿no? Entonces, incluso a los hijos también, mire, mi hijo lo ve, siempre piensa que está molesto su papá. Estas cosas también se mejoran con los rellenos de ácido hialurónico, y eso hace que el hombre pueda mejorar mucho su aspecto, que se le vea la cara mucho más amigable, porque hay veces que en realidad parece que estuvieran molestos las personas, ¿no? Y otras veces los pacientes varones entran a los 40 y empiezan con la novedad de querer bajar de peso. Ese es otro tema, que queremos empezar a mejorar la línea. 40 años queremos empezar y empiezan a hacer dietas, pero el rostro... Se vuelven chiboleros. Esa es la señora palabra. Sabe un poco de esto también, creo. Y se le empieza a caer el rostro, porque pierden grasa en el rostro y la cara se cae un poquito. ¿No? Así. Se le cae todo en realidad, y a los 40. Se cae un poquito la piel se cae un poquito, y ahí es donde el hombre viene y nos dice, doctor, mire, estoy bien, he bajado de peso, pero el rostro se cayó un poquito. Entonces, en ese momento es en donde se puede colocar grasa en el rostro. El paciente queda bastante bien, queda con los rasgos faciales bastante buenos, porque nuevamente recuperan la zona de la zona malar, la grasa que perdieron porque de repente no hicieron una dieta con un nutricionista, lo hicieron de una forma muy rápida, claro, muy drástica. Entonces eso hace que a veces el paciente también pierde incluso la masa tanto muscular como de grasa en el rostro, y eso también lo podemos recuperar con rellenos, ¿no? ¿Relleno puede ser de la misma grasa? Podemos hacer, mira, ahora hay rellenos de ácido hialurónico, hay rellenos de grasa, y lo último que les estuve comentando, el mixto, que yo les estuve conversando, sí, ese es un tratamiento que lo tenemos hace 3 meses recién en la clínica. El beneficio es que va a durar más. Dura mucho más, la grasa se adhiere mucho mejor al rostro, la permanencia del ácido es de mucho más tiempo. No está indicado en todos los pacientes, generalmente pacientes los cuales han sufrido de repente de pérdidas faciales por algún problema infeccioso, un absceso dentario o un absceso en la zona malar, que pueden haber perdido incluso hueso. Pero depende también de la edad, ¿no, doctor? También depende de la edad del paciente. Generalmente se pone, como les digo, entre 30 y 40 años, ¿no? Y el último tratamiento, que es el quirúrgico, que es en el que tenemos ya actualmente el 50% tanto en varones como en mujeres, es la famosa rinoplastia. Claro. La rinoplastia o la cirugía de nariz es un procedimiento que creo yo en el Perú cada vez está siendo mucho más popular. Los peruanos lamentablemente no tenemos narices bonitas, más del 90% de nosotros, y me incluyo, no tenemos la nariz respingada, no tenemos la nariz linda, entonces siempre tratamos de mejorar nuestra apariencia, ¿no? Puede ser que ahora hay más personas que se someten a la rinoplastia por los métodos que se utilizan, que han cambiado y son mucho más prácticos y rápidos. Así es, igual, el mismo tema, Jimmy, el paciente me dice, doctor, ¿sabe qué? Quiero operarme, pero tengo solamente una semana de vacaciones, sí, entonces no tengo más tiempo. Los procedimientos ahora de rinoplastia son muy rápidos, son métodos poco invasivos, o sea, significa que no les dejamos cicatrices ni siquiera visibles, y eso hace que el paciente se recupere muy rápido, porque al trabajar por dentro de las fosas nasales, los instrumentales que utilizamos son muy finitos. Entonces eso permite que el paciente se pueda operar muy rápido, porque al ser tan finos estos instrumentales producen menos inflamación, porque hay menos traumatismo en la nariz, por lo tanto hay menos edema, no se ponen moraditos, más rápida la y eso hace que la recuperación sea mucho más rápida y sin dolor. El hombre pide que no sea doloroso. Sí. Todos pedimos no dolor. No, el hombre no quiere dolor, el hombre quiere que la cosa sea fácil, rápida y que no haya dolor. Y todo eso se puede ofrecer actualmente con una rinoplastia. Y los pacientes que quieran y estén interesados en acudir con nosotros, Jimmy, pueden acudir a la clínica para que vean que una nariz de una persona de 40 años caída, y a esta misma paciente, después de operado, la nariz la levantamos y la dejamos perfiladita, no necesariamente muy levantada, simplemente recta, muy natural, se van a dar cuenta que quitan años de encima. Eso es y lo pueden ver incluso en internet, entren a ver rinoplastia antes y después,
sin necesidad de que vean mis pacientes, se van a dar cuenta que siempre sucede eso. Una nariz perfilada, una nariz recta va a hacer que el paciente de 40 se vea de 35, de 30 Por eso años. parezco de 27, doctor. Puede ser por Doctor, eso. y si tienen más consultas, algunos caballeros en casa que nos están viendo, si no es en la mañana, en la noche, como lo mencionó, pueden llamar a la Clínica Peruana del Rostro. ¿A qué teléfono? Pueden llamarnos al 443-7948. Muchas gracias, ahí está en la pantalla. O a su celular. Al celular me pueden llamar también, o al WhatsAppear. WhatsApp si quieren también mandarnos Hasta las 10 algunas de la noche, por consultas. favor, WhatsAppeen. Siempre Fabiolita ayudándome en cosita eso. A las 10 de la se noche es la hora hasta la que normalmente atiendo. Si me mandan algún mensaje, posiblemente se los pueda responder al día siguiente. Las consultas son gratuitas. Jimmy y Fabiola pueden acudir cuando gusten a la clínica sin ningún problema. Estamos frente a Metro y Carretera Central, acá en Puruchuco. La clínica está bastante fácil de llegar y las consultas son gratuitas. Les damos todo el tiempo que ellos quieran, Jimmy, para que puedan satisfacer todas sus inquietudes. Esos caballeros que nos están viendo y dicen, no, yo soy macho, yo envejezco y así soy natural. No, pues hay que hacerse de vez en cuando un ahora arreglito, incluso ¿no? hasta el tema laboral, Fabiola, ahora hasta Claro. los trabajos piden que la gente se vea bastante bien, sobre todo las personas que están en servicios, ¿no? Y te ayuda para sentirte bien contigo Sí, mismo también. siempre es importante. verdad, Y ya no doctor. es tan caro, que eso es lo más importante. El mensaje siempre que le digo a los pacientes, ya verse bien, ya no es lo que era hace 10 años, que era súper caro. Ahora todo está al alcance del bolsillo. Gracias, Bien. doctor Muchas Julio gracias, Gavidia. Gracias. Muy interesante linda el su tema. entrevista. Muchas gracias por su tiempo. Ya lo visitaré en un par de añitos, yo creo. Sí, porque ahorita tienes 25, de cada 10. Mañana, Jimmy. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más. Ya llega la Miss Judith de Perú Católica. En breve es lo mejor de la gastronomía. Recuerda que estamos en Facebook como A Diario Perú. Ya regresamos.